No hay nada más coordinado y eficiente que un panal de abejas. La abeja reina es la columna vertebral de la colmena y todas las demás trabajan para protegerla y mantener su hogar. Esta representa nuestra tierra, el hogar que nos permite vivir y el que debemos cuidar, ya que sin él no existiremos más. El cambio climático es ese oso pardo que amenaza a la colmena continuamente, pero que no consigue destruirla, porque todas las abejas trabajan por y para salvar a su abeja reina. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestro planeta. Europa está tratando de construir un mundo más limpio y verde, para que no nos acabe matando, como si haría ese oso pardo, si todas las abejas se marcharan y dejaran a su reina a su suerte. Buenos días, querido público, excelentísimo jurado. Mi nombre es Paloma y junto con mis compañeras Marta, Alba, Beatriz y Marta queremos demostrar que los países europeos están preparados para responder adecuadamente a las catástrofes naturales que se pueden producir en un futuro debido al cambio climático. Para empezar y encuadrar este debate, voy a comentar algunas definiciones usando referencias de la Unión Europea, la ONU, la Cruz Roja y el Banco Mundial. Responder adecuadamente a las catástrofes naturales implica implementar estrategias eficaces y coordinadas para minimizar el impacto económico, ambiental y humano de eventos extremos derivados del cambio climático. No se trata de eliminar todos los riesgos, algunos daños son inevitables, sino de gestionarlos para proteger a las comunidades y garantizar una rápida recuperación. Este enfoque abarca la preparación previa, la capacidad de respuesta inmediata y la planificación de dicha recuperación. La estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea afirma que la preparación no significa que los desastres no ocurran. Preparación no es sinónimo de inmunidad. El marco de Sendai de la ONU destaca que la preparación para desastres no debe interpretarse como la eliminación del riesgo, sino como la capacidad de reducirlo. La Cruz Roja señala que el éxito no se mide por la ausencia de pérdidas, sino por la capacidad de mitigación y recuperación. El Banco Mundial enfatiza que la preparación ante desastres no se trata de evitar por completo los daños, sino de reducir significativamente su impacto. En definitiva, estar preparado no se mide por la ausencia de consecuencias negativas, sino por la capacidad de reducir el impacto y fortalecer la resiliencia. En nuestro primer argumento, los países europeos están preparados para prevenir las catástrofes, debido a un marco económico y administrativo compacto que permite hacerlo con solvencia. La primera gran ley de política ambiental de la Unión Europea fue el primer programa de acción en materia de medio ambiente, adoptado en 1973. La primera ley de cambio climático de la Unión Europea fue propuesta el 4 de marzo de 2022 por la Comisión Europea. Su principal objetivo es hacer jurídicamente vinculante su compromiso de alcanzar la neutralidad climática para 2050. Actualmente, la economía también lo respalda. Mencionaremos el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, un ente transversal en las políticas de prevención y de rescate de las consecuencias de cualquier catástrofe natural. Tanto es así que en 2024 se revisó el marco financiero plurianual 2021-2027 y se proporcionó un aumento de su presupuesto en más de 1.500 millones de euros. Todo esto unido a grandes avances tecnológicos. Mencionaremos el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus. Proporciona información geoespacial meteorológica, tanto para prevenir una catástrofe como para actuar en el momento en el que está sucediendo. Envía información a todos los agentes que participan en la gestión de cualquier situación de emergencia. En nuestro segundo argumento, claro que Europa está preparada para actuar en el momento en el que está sucediendo una catástrofe, no solo en las primeras horas, sino también pasados días, cuando se estima que las consecuencias son mucho mayores. Vuelvo a recordar el satélite Copernicus, pero el elemento más importante con el que cuenta la Unión Europea es el mecanismo de protección civil. Desde 2001 ha respondido a más de 770 solicitudes de asistencia, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. En turnos posteriores de mis compañeras pondremos diversos ejemplos. En base a nuestro tercer argumento, mencionamos la capacidad de fortalecer tras las consecuencias de una catástrofe natural. Mediante ayudas económicas como el Fondo de Solidaridad, la evaluación de las infraestructuras por parte de expertos y, cómo no, la ayuda sanitaria necesaria. Pero sobre todo las modificaciones que permitan implementar la planificación y prevención de los próximos eventos catastróficos. Porque, señoras y señores, recordemos que lo más importante es salvar a nuestra abeja reina. Muchas gracias. En contra. Imaginemos una orquesta con los mejores músicos, los mejores instrumentos del mercado. Una sala estupenda tanto para ensayar como para actuar.
Pero hay un gran problema, que nos falta un buen director que los coordine. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la función sea un desastre. Buenas tardes, soy Cristina Bernal y me encargaré de la introducción. Vengo junto a mi equipo, Iván, el primer reputador, Guillermo, el segundo reputador, y mi compañera Sara, que acabará con la conclusión. Respecto a la premisa del día de debate, se preguntan si están preparados los países europeos para responder adecuadamente a las desastres naturales que se van a producir en el futuro por cambio climático. Y le ponemos con rotundo no. ¿Por qué? Porque los medios existentes no garantizan una adecuada preparación, ya que dependen de los cambios políticos y además sufren una falta de coordinación. Antes de entrar en la premisa, vamos a definir unos cuantos de conceptos. Adecuado es apto, oportuno e idóneo. Preparado es hacer las acciones necesarias para prevenir una acción a futuro. Y catástrofe natural es un evento peligroso que causa fatalidades y serios daños, más allá de la capacidad de la sociedad para responder. Para contextualizar lo que encontramos hoy en día y lo que será un grave problema en el futuro. Y es que hoy en día ya no discutimos cómo combatir el cambio climático. Lo que se discute en los políticos es que si existe o no, aumentando el negacionismo y calificando mecanismos existentes como chiringuitos. Vemos como cada vez se invierten más y más millones supuestamente en la lucha contra el cambio climático. Pero la verdad, cuando ocurre una catástrofe natural, no sabemos ni quién tiene que actuar, ni cómo lo ha de hacer. Y además hay una gran falta de liderazgo y de unidad que provoca que la respuesta llegue tarde al ciudadano. Ahora bien, no queremos llevar la línea de debate por una visión catastrófica, pero hay que ser consecuentes con el panorama actual. Hablemos de los argumentos. Tenemos dos. La gracia de los mecanismos, donde vemos en esta gráfica la tendencia al cambio político, que hace que los mecanismos que tenemos para combatir el cambio climático sean susceptibles de ser vulnerados por estos cambios. Numerosos políticos que están en el gobierno o que formarán parte de él dentro de poco quieren derogar, cerrar y acabar con toda la inversión referida al cambio climático. Quieren salirse de los acuerdos internacionales y además quieren frenar con todo el progreso realizado hasta el día de hoy. Por tanto, consideramos que un sistema frágil, que dependiendo de quien esté en el gobierno, subsiste o no, no se puede considerar adecuadamente preparado para todo lo que nos deparará en el futuro, porque como muestran las estadísticas, cada vez son más fuertes y con mayor número de víctimas. Nuestro segundo argumento se basa en, atendiendo a la fragilidad de nuestros mecanismos, hablamos de la falta de coordinación política. Casos como los de La Habana, las inundaciones centrales en los países de Europa, terremotos en Italia, y muchísimos otros casos demuestran que la respuesta que se otorga de los gobiernos es lenta. Lenta por la falta de coordinación entre los gobiernos autonómicos, estatales, cuando hay federales y cuando hay regionales, que constantemente se pasan la pelota de un tejado a otro, si saben quién tiene que actuar. Y es que no venimos a negar que existen mecanismos y medidas para combatir todas estas catástrofes naturales. Lo que criticamos es que todas esas medidas y mecanismos dependan completamente de la actividad política y que además cuando se utilizan hay una gran falta de coordinación. Por estas causas no se puede considerar que estemos adecuados. Con el paso del tiempo nos enfrentaremos a cada vez mayores catástrofes, de manera que teniendo en cuenta que estamos tratando con vidas humanas, no podemos considerar que adecuadamente sea simplemente mantener lo que tenemos hoy aumentando la inversión. La respuesta tiene que ser independiente y coordinada. ¿Para qué? Para que sea idónea y efectiva. Y sin estas dos condiciones no podemos considerar que estemos adecuadamente preparados. Con todo lo introducido, mi equipo demostrará a lo largo del debate que es que no estamos preparados para todo lo que nos viene en el futuro. Muchas gracias. Voy a intervenir la primera, por favor. Buenos días, me llamo Beatriz y en primer lugar voy a realizar la argumentación y posteriormente refutaré los argumentos dados por la otra bancada. Primero de todo, voy a hablar sobre mis argumentos que son la prevención, medidas preventivas y la importancia de estas, que son uno de esos directores de orquesta que nos ayudan, estas medidas, a coordinar a todos los países europeos para conseguir estar preparados, que es lo que estamos. Bueno, voy a hablar sobre la prevención y entre ellas encuentro diferentes tipos de medidas preventivas, como la primera de todas, que es la estrategia de adaptación al cambio climático, que se trata de un plan de la Unión Europea que busca reforzar la cooperación entre los países europeos, esa coordinación que el equipo contrario ha dicho que no tenía.
Y gracias a esta hemos conseguido notificar en el puerto de Rotterdam, Holanda, la subida del nivel del mar. Y esto nos ha permitido darle una solución a esta subida del nivel del mar a través de la utilización de terraplenes para elevar aquellas zonas que se encontraban bajas y podían llegar a inundarse, y también la utilización de compartimentos para sellar aquellas zonas del puerto para que estas inundaciones no se diesen en otras subáreas. Sin estas medidas, inundaciones graves habrían afectado el comercio, la logística y el suministro de bienes, y gracias a ella hemos conseguido reducir el coste de posibles desastres que podrían haber causado pérdidas millonarias. ¿Sí? Si la prevención funciona, ¿cómo puede ser que en el último año haya habido un gasto total en Europa de 44.000 millones de euros a causa de catástrofes naturales? Porque se necesitan aún así muchísimas medidas preventivas, pero aún así, de todas formas, si no tuviésemos esos dineros, probablemente el coste de los desastres que producen las catástrofes naturales serían incluso más. O sea, es decir, estamos reduciendo el coste de las catástrofes naturales gracias a las medidas preventivas. Bueno, voy a seguir con mi segundo argumento, que es el desarrollo tecnológico, donde gracias al sistema MOMO, que es un sistema que cuenta las mortalidades diarias y sus causas, podemos observar que en 2023 en España se produjeron muchísimas muertes por olas de calor. Pero España, ante esto, realizó un sistema que nos permitía avisar a todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas cuando las temperaturas subiesen a más de 37 grados centígrados. Ante este sistema, en España hemos conseguido salvar muchísimas personas. Solamente entre 2 meses, más de 731 vidas salvadas. Y además, este sistema no solo se encuentra en España, sino que también se encuentra en la Unión Europea. De hecho, hemos conseguido evitar un 80% de las muertes por olas de calor gracias a estos sistemas. Esto es un claro ejemplo de que estas medidas funcionan y que la fuerte apuesta por la innovación tecnológica hará que cada vez estemos más y más preparados. La tercera medida preventiva sobre la que voy a hablar es la del marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres, donde a la luz de los informes, tanto nacionales como regionales de este marco, se ha presentado un progreso significativo en la reducción del riesgo de desastres. Y además, según la Oficina de Naciones Unidas, que monitorea el marco Sendai, han dicho que hemos conseguido muchísimas de las metas que estaban propuestas con este marco, como viene siendo la reducción de mortalidad. De hecho, hemos conseguido disminuirla un 49% desde la creación de este marco. Y además, no solo hemos conseguido reducir la mortalidad, sino que también hemos conseguido adaptar otras estrategias nacionales y locales de reducción de riesgo y hemos conseguido aumentarlas a más de un 72% desde 2015 hasta la actualidad. ¿Sí? Si según ustedes ha bajado la mortalidad, ¿cómo explican que, de acuerdo con Germanwatch, España, Grecia, Italia se encuentren entre los países más afectados por las catástrofes naturales y que superan a países como Vanuatu y Filipinas? Pero aún así, aunque haya producido mortalidad, gracias a esto hemos conseguido salvar muchísimas más vidas de las personas que se han muerto. Y bueno, a continuación refutaré los argumentos dados por la otra bancada, donde han hablado del caso de la Dana, que es un caso totalmente aislado. Ha ocurrido bandanas además en España, pero estas no se llamaban danas, sino que se llamaban borrasca Martiño. De hecho, hace 2 semanas fue la borrasca Martiño y gracias a las medidas de prevención de las que estoy hablando, hemos conseguido que en muchos lugares no se vuelvan a producir estas catástrofes como ocurrieron en la Dana. Un ejemplo de ello, en Extremadura, de donde somos, donde se activó el Plan Esencial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones. Otro sitio, Ávila. Se presentó también el estado de emergencia para que no se volviese a producir lo mismo que la Dana. Otro sitio, Castilla y León. Nivel 2 de emergencia, según el Plan de Protección Civil. Andalucía, Plan de Emergencias nivel 1. Castilla-La Mancha, alerta vía es alert a todas aquellas personas que estaban en zonas de riesgo de inundación. Además, según vosotros habéis dicho que la respuesta llegó tarde, pero gracias a la plataforma que le hemos dado, como he dicho anteriormente, la respuesta llegó a tiempo. Por eso, todas estas medidas preventivas de las que estoy hablando y todas estas medidas preventivas sobre las que estoy hablando nos dan la razón de que estamos preparados y que podemos seguir salvando vidas. Muchas gracias. Es bien sabido por todos que incluso un reloj averiado marca bien la hora en 2 ocasiones al día. Buenos días, mi nombre es Iván Pérez y a continuación presentaré los argumentos que nos llevan a considerar que los países europeos no están adecuadamente preparados para responder a las catástrofes naturales. Antes de ello, me gustaría dedicar un espacio a hablar de los argumentos
el equipo contrario. Y es que parece que están tratando de que reduzcamos nuestros estándares, de que nos conformemos con un simple aprobado en una materia en la que hay vidas en juego y por tanto podemos estudiar más que antes de. Asimismo, nos han hablado de una serie de medidas y mecanismos tecnológicos que, si bien en algunas ocasiones funcionan, no podemos dejar de compararlos con ese reloj averiado, puesto que el hecho de que en alguna ocasión o en algún caso tengan éxito no implica que la preparación sea la adecuada. Precisamente no es adecuada gracias a las características que tendremos en cuenta y que citaré en mis próximos argumentos. El primero de ellos consiste en la falta de independencia política de los medios, y es que vivimos en una época llena de sobrepolitización, donde los bulos y la desinformación se encuentran a la orden del día, tal como mostraba con mi compañera Cris en su introducción con la tabla de evolución de la política europea. Y es que uno de los principales peligros precisamente habla de uno de los argumentos del equipo contrario, el cambio climático. Hablaban de que se aumenta la inversión y la concienciación, pero el negativismo campa sus anchas actualmente. Esto lo ilustra a la perfección Greenwashing, un libro publicado en colaboración con la Red de Ciencias Sociales y del Clima de la Universidad de Brown, que ilustra una serie de políticos, científicos, líderes europeos que realizan estas técnicas activas de negativismo climático, con los perjuicios que ello entraña a la hora de luchar contra las catástrofes naturales. Un ejemplo palmario de ello es Italia, ya que desde su presidencia son más que recurrentes los intentos de salir de los pactos verdes y renunciar a los protocolos climáticos. Y es que todo esto no viene gratis, puesto que gracias a ello, o por culpa de ello, mejor dicho, Italia se ha convertido en el país europeo más afectado por catástrofes naturales. Una vez comprendido esto, pasaremos a nuestro segundo argumento, que consiste en la falta de falta de coordinación de estos medios. Me gustaría que imaginen cualquier país europeo. Tenemos, por un lado, el gobierno central, además de ello, el gobierno autonómico o regional. Y a todo ello hemos de sumar cientos de instituciones de la Unión Europea, como bien ilustra este gráfico, que muestra las 38 agencias europeas repartidas en 32 diferentes que existen en el continente. A quien piense que ello implica una mejor preparación, pero nada más lejos de la realidad. Esto lo que acaba causando es duplicidad de puestos, sobrecostes y desvío de fondos, pero sobre todo una gran incertidumbre a la hora de saber quién debe actuar cuando las cosas se ponen feas. Y es que, si el juego contrario insista en que se trata de un caso aislado, creo que no podemos obviar lo que sucedió durante la crisis de la Ghana, ya que vimos un ejemplo clarísimo de cómo el gobierno central y el autonómico no hacían más que la escuela y repartirse mutuamente las culpas sin lograr nunca una respuesta lo suficientemente contundente. Tanto así que vimos a la presidenta de la Comunidad Valenciana tildar de chiringuitos aquellas medidas que deberían haber servido para respaldar y proteger a los ciudadanos. ¿Puedes poner más un ejemplo aparte del de la Ghana, que haya sucedido algo similar? Casos así concretos, específicos, a lo largo de Europa, cantidad suficiente para que no sea un sesgo de confirmación, sino que sea la norma? Sí, bueno, en primer lugar me gustaría mencionar el caso que no tenemos en España, el caso de la crisis de La Palma, se gestionó de una manera también nefasta precisamente por esta falta de coordinación, tanto es el punto que incluso hay personas que continúan viviendo en contenedores marítimos sin haber recibido todavía las ayudas que se les prometió precisamente por esas políticas. Pero me piden que le hable de Europa. Bien, vuelvo a citar aquel dato que está mi compañero, de Germanwatch, que demuestra que en los últimos 30 años, es decir, no es una tendencia, no es nada nuevo, no es una tendencia reciente, sino que es algo que ya es continuado, tanto Italia como España como Grecia aparecen entre los países más afectados por catástrofes naturales, superando a países en vías de desarrollo como Filipinas o Vanuatu. Otros ejemplos de ocasiones en que todos los países europeos han sufrido por todo esto lo encontramos en este gráfico prestado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que demuestra los crecientes incendios que han sufrido países europeos, España, Portugal, Grecia e Italia en los últimos años. Es que en todos ellos encontramos este denominador común, encontramos esta falta de coordinación que hace que los ciudadanos no reciban la respuesta a todo lo efectiva que merecen. En otro de sus argumentos mencionaban también la existencia de este fondo de solidaridad y también les escuché decir que no solo podemos medir el número de muertes, la eficacia de las medidas. Es por ello que esta no es la única gráfica que presento, sino que les hablaré de esta, también de nuevo de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que demuestra que en el último año se han perdido en desastres naturales en Europa 44.000 millones de euros. Esto es el equivalente a 40 veces el presupuesto que tiene anualmente el Fondo de Solidaridad que mencionaban, que apenas roza los 1.500 millones de euros, una cantidad que es irrisoria para hacer frente a todo este abultado gasto. Y es que no solo hay muertes, sino que, como vean, también las estadísticas nos dicen que los países europeos no están adecuadamente preparados para responder a las catástrofes climáticas. En definitiva, unos por otros y la casa sin barrer. Y aquí los que pagamos somos los ciudadanos. Muchas gracias. Iván, acá Iván. Puede intervenir
Buenos días, mi nombre es Salva y era el turno de segunda presentación de mi equipo para demostrar que estamos completamente a favor de que los países europeos están en efecto preparados para responder adecuadamente a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático que se puedan producir. Hago hincapié en adecuadamente porque desde su bancada comentan que nos conformamos con un aprobado. Bien, un aprobado es la definición de que algo sea adecuado. Por lo tanto, si somos capaces de aprobar, como ustedes han confirmado, seríamos capaces de responder adecuadamente. Aún así, no nos conformamos con eso, porque aparte de responder adecuadamente con lo mínimo, que entiendo que estamos de acuerdo, que lo hacemos como bien han demostrado, vamos más allá. Y vamos más allá porque tenemos, ahora mismo, la semana pasada, la Comisión Europea ha aprobado una estrategia integral, es decir, es la última vuelta de tuerca que ha dado la Unión Europea a una serie de medidas, tratados, directivas, que han ido aprobando durante todos estos años. Pues la última semana ha aprobado una muy, muy grande. Ha comentado mi compañía anteriormente cómo afecta en preparación y planificación. Y yo voy a comentar cómo afecta en actuación y en fortalecimiento, para que veamos que es una medida completamente integral. Pues precisamente si están cambiando las medidas que hay dentro de poco, puede ser, no es porque quizás la actuación anterior no está siendo suficiente. No las están cambiando, las están reforzando, porque así funciona la Comisión Europea. Hablan ustedes de que los políticos no son diligentes, no están coordinados y hay fluctuaciones en los gobiernos que pueden afectar a la gestión. Bien, la Comisión Europea, aparte de tener mandatos largos, es un ejemplo claro de cómo se coordinan todos los representantes de los Estados miembros, además de que no solamente tienen incidencia en la misma Unión Europea, sino que ciertas políticas se extrapolan a otros países europeos. Por lo tanto, queda perfectamente demostrado, queda patente que están coordinados, se coordinan. Además, me resulta bastante incongruente que su primer argumento sea que falta liderazgo y el segundo que falta coordinación. Así lo he mencionado en la introducción. No comprendo si ustedes lo que quieren es un líder que los coordine o que cada uno actúe independiente porque les parece que tiene que ir por separado. Por lo tanto, continuamos hablando de esta estrategia. Esta estrategia, aparte de preparar y planificar, actúa. ¿Y cómo actúa? Con coordinación y con respuesta muy, muy rápida. Para ello tenemos servicios de gestión de emergencias como Copernicus, que es activado más de 90 veces al año solamente desde 2009 hasta aquí, y el mecanismo de protección civil, que en este gráfico podemos ver cómo ha respondido, el porcentaje de respuesta ha sido siempre elevadísimo con respecto de la no respuesta, dejando claro que funciona y se coordina, porque este mecanismo actúa de forma coordinada en toda la Unión Europea, con consecuencias en toda Europa. Además, fortalece. ¿Y cómo fortalece esta estrategia, esta coordinación de toda la Unión y todos los países europeos para que puedan responder adecuadamente? Con el Fondo de Solidaridad, que aumenta el presupuesto, ha aumentado recientemente a 1.500 millones de euros al año, por lo que hay un firme compromiso con aportar dinero a estos problemas. Comentaban ustedes que se habían perdido 44.000 millones. No se han perdido, se han gastado, se han invertido porque los tenemos, porque no nos preocupa perderlos, no nos preocupa invertirlos, porque precisamente el que hayamos sido capaces de invertir ese dinero ahí significa que hay colchón, y si hay colchón es que estamos preparados. Por lo tanto, lo estamos. Queda de manifiesto. Evaluamos las infraestructuras, que es otra parte de la ayuda a fortalecer todo lo que ya tenemos, porque como les he contestado en su pregunta, no es que cambiemos las medidas, sino que vamos sumando y aumentando para que sean mejores. Pues tenemos evaluación de infraestructuras de diferentes agencias que se dedican, de expertos europeos que se dedican a ello, porque lo más importante en cuanto a estructuras para poder tanto prevenir como responder adecuadamente cuando suceda una catástrofe. Hablamos también de ayuda sanitaria. Tenemos una Reserve Rescue a partir de 2019 que tiene todo tipo de medios para responder a todo tipo de catástrofes. Y no es a un Estado, no es a dos, no es a una comunidad autónoma, es global. Global porque actúa coordinada, como todos estos mecanismos que simplemente por ser de la Unión Europea actúan de forma coordinada por definición. Hablan ustedes de que ha citado unos datos sin la fuente que decían que somos los países que estamos peor preparados. Bien, pues este índice que muestra los países del mundo que mejor están preparados para responder a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático muestra que los 10 primeros son europeos. Por lo tanto, no es que estemos muy preparados, es que somos los mejor preparados dentro del mundo entero, porque así lo demuestra
este gráfico que se ve claramente que los 10 primeros lo son. Por lo tanto, porque somos capaces de prepararnos, de actuar y de fortalecer de forma coordinada con todas las estrategias y mecanismos que ha tenido la Unión Europea y que sigue mejorando cada día, solamente queda decir que, por supuesto que respondemos adecuadamente a las catástrofes naturales. Gracias. Tiene la palabra la políticas, medidas, reglamentos. El equipo contrario nos ha demostrado lo que tenemos. Lo que tenemos es lo mínimo. Y ojo, no hay que confundir lo mínimo con lo adecuado, porque todos conocemos la ley del mínimo esfuerzo. Pues es precisamente lo que está haciendo la Unión Europea. Y la ley del mínimo esfuerzo no puede ser lo adecuado en una situación de catástrofes naturales. El 5 puede que esté bien en una universidad, pero en situaciones que pueden conllevar pérdidas humanas y pérdidas de una ciudad tal y como la conocemos, lógicamente no basta. Hay un primer argumento en el que hablan sobre la prevención, donde precisamente hace lo que les comentaba, nos gusta la legislación que tenemos. Ahora bien, hay que tener en cuenta un aspecto. La legislación, que un reglamento diga que hay que combatir contra el cambio climático, no quiere decir que se esté combatiendo de manera efectiva. Lo que hace que se combate de manera efectiva es que esas medidas funcionen. Que un papel diga algo no quiere decir que se esté curando y que esté funcionando. Porque además vemos los casos reales, que son los que demuestran esa falta de educación, y los casos reales les dicen lo contrario. Para ello, ustedes, en cuanto a la prevención, nos hablan sobre el Fondo de Solidaridad Europeo. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. El presupuesto son 1.500 millones de euros. 1.500 millones. Parece muchísimo. Pero es que ya hemos demostrado que las pérdidas económicas, que no hay inversión, que es muy distinto, las pérdidas económicas por catástrofes naturales han sido 44.000 millones en el año 2023. Y claro, ustedes nos dicen, no, esto no es coste, esto es una inversión. Para nada. Esto es el coste que ha hecho falta a causa de las catástrofes naturales, porque una ciudad estaba destrozada completamente, pues lógicamente se ven obligados a gastar ese dinero en poder resarcir. No es un aumento no es un aumento de las infraestructuras, no es un aumento en las políticas, no, es una manera de resarcir lo ocurrido. ¿Y cómo se resarce? Con deuda. Porque lógicamente, si el presupuesto son 1.500 millones, ¿cómo vas a resarcir 44.000 millones de euros en un solo año? Y como digo, esto es solo un año. Además, ustedes, el fondo del que nos hablan, desde 2002, ha invertido 8.600 millones. O sea, la inversión total del Fondo de Solidaridad Europeo ni siquiera ha sido para cubrir un solo año. Un solo año. Luego, su segundo argumento, habla de las medidas de respuesta que tienen, del mecanismo de protección civil. Y nos decían que hablábamos de casos aislados, que solo hablamos de La Habana, cuando mi compañero realmente les ha hablado de muchísimos casos como Italia, Grecia, los incendios que han ocurrido, inundaciones centrales en Europa. Y ellos, en cambio, para demostrar este segundo argumento que tienen, el mecanismo de protección civil, hablan precisamente de casos aislados. Nos han hablado de Rotterdam, nos han hablado de zonas de España. Pero como digo, al final es lo que les comenta mi compañero. Hasta un reloj que funciona mal da bien la hora 2 veces al día. 2 casos o 3 que demuestren que ha podido haber una buena actuación no van a demostrar que el conjunto de Europa está funcionando bien. Y menos cuando vemos cómo el coste económico año tras año sigue creciendo. Y vemos cómo, además sí que hemos dicho la fuente, Germanwatch, vemos cómo en los últimos 30 años 3 países europeos se encuentran entre los más afectados. Y esto por delante de países como Filipinas y Vanuatu. ¿Mi compañera? ¿Considera usted que una tasa de respuesta de más del 80% es un reloj que acierta 2 veces y no el 80% de las veces? Pero, compañera, que se dé una respuesta es lo mínimo. Es decir, solo faltaría que no hubiese ni políticas ni mecanismos para responder. Que haya forma de responder no quiere decir que esa forma sea adecuada. Hombre, solo faltaría que ante La Habana directamente no acudiese nadie. Aunque, bueno, prácticamente más o menos. Pero bueno, también quería comentarles que ustedes nos decían que Europa es el continente más preparado en comparación al resto. Pues mira, compañera, pues por suerte nosotros somos un país de primer mundo y tenemos, lógicamente, unos privilegios que otros países no pueden tener. Creo que es completamente ilógico compararse con continentes como África o como Asia, que evidentemente, salvo Japón y Corea del Sur, no tienen una preparación tan elevada. Entonces, que nosotros estemos mejor preparados que países que a veces no tienen ni para comer, lógicamente no es para estar contentos, sino, como digo, es lo mínimo que podemos tener. Y solo faltaría que siquiera se invirtiera. El hecho de invertir dinero no hace que ese dinero esté funcionando. Luego, pasemos al tercer argumento, hablan de fortalecer. Básicamente, fortalecer sus 2 primeros argumentos, ya que no estaban demostrando prácticamente por qué estamos adecuadamente preparados. Nos dicen básicamente lo que les he ido comentando todo este rato. Y es que al final, como
tenemos medidas, pues ya está. Eso es suficiente. Pero yo les hago una pregunta. ¿Fortalecer es derogar? ¿Es eliminar lo que se consideran chiringuitos? Y es que parece que obvian por completo lo que les hemos dicho en el primer argumento, que les demostrábamos cómo existe una falta de independencia de los mecanismos. Y es que las políticas de Europa, de hoy, de muchísimas comunidades autónomas, tienden hacia estar en contra del cambio climático, hacia derogar, como ocurría en Valencia con la V, hacia derogar, como ocurre en Italia, que además es el país más afectado de Europa. Y es que al final, si todo tiende hacia eso, si los parlamentos cada vez se habla más sobre estar en contra del cambio climático que fortalecer las medidas que tenemos, ¿cómo vamos a estar adecuadamente preparados si vamos en sentido contrario? Por ello, tenemos que ver que no estamos adecuadamente preparados, porque lo mínimo no es lo adecuado. Lo adecuado sería una respuesta eficaz y lógica, cosa que desde hoy no se está dando. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sara Rodríguez y antes de comenzar con mi turno de conclusión me gustaría darle las gracias a los equipos, al público y al jurado por hacer posible este debate. Me ha quedado claramente demostrado que los países europeos no están preparados de manera adecuada para responder ante catástrofes naturales producidas por el cambio climático, porque para estar adecuadamente preparados no basta con que existan esos mecanismos. Si estos no se aplican de manera independiente y además sufren una falta de coordinación en las instituciones, ya que es necesario que se apliquen de manera adecuada, al igual que lo hace el director en la orquesta. Bien, ahora sí vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ha sucedido en este debate y ver cómo finalmente la línea del equipo en contra es la que se ha mantenido bien. Bien, para empezar, el equipo contrario nos traía 3 argumentos. Nos hablaba sobre la preparación previa. En este nos decía que había un marco legal para responder ante esas catástrofes, poniendo de ejemplo el Fondo Solidario. Aquí, ante esto, mis compañeros les decía que no basta con que existan ese marco legal si después no es efectivo, cosa que nosotros sí que demostrábamos que era efectivo con nuestras evidencias. En cuanto a su segundo argumento sobre el desarrollo tecnológico, nos hablaban de mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo de la protección civil. Poníamos de ejemplo las olas de calores. Sin embargo, ante esto, mis compañeros les decían que no hacían más que enseñar casos concretos sin hablar del conjunto de los países, cosa de la que después ellos se quejaban, pero bueno. Y bueno, en cuanto a su tercer argumento, nos hablaban sobre la fortaleza, que decían que básicamente fortalecen las competencias tras las catástrofes naturales. Bien, ante esto mis compañeros les decía que el presupuesto que tiene la Unión Europea es de 1.500 millones, sin embargo, ha tenido un coste, que no presupuesto, un coste de 42.000 millones en solo un año, cosa que no da para cubrir ni la mitad. Bien, ahora, concluida la línea del equipo en contra, vamos a empezar a resumir nuestros argumentos, que son los que se han mantenido en pie durante todo el debate. Para empezar, traemos 2 argumentos. El primero sobre la falta de independencia en los mecanismos. Explicábamos que para que los mecanismos para hacer frente a esas catástrofes naturales son susceptibles a cambios políticos que, junto a la creciente corriente del negacionismo del cambio climático, genera una gran inestabilidad en los mecanismos que tenemos, provocando casos como el de Valencia, donde se eliminan mecanismos considerándolos chiringuitos. Ante esto nos decían que no hacíamos más que poner caso aislado como era el de la mano. Sin embargo, ante esto, mis compañeros empezaban a evidenciar otros casos, como era el ejemplo de La Palma, donde los casos había daños ocasionados por otras catástrofes. En cuanto a nuestro segundo argumento sobre la falta de coordinación política, mis compañeros demostraban cómo la enorme cantidad de burocracia y la duplicidad de responsabilidades crean incertidumbre sobre quién tiene que asumir el liderazgo en situaciones de emergencia. Sin una coordinación clara, la eficacia de las medidas se ve comprometida y los recursos se desperdician. Ante esto, los compañeros decían que las instituciones de la Unión Europea sirven para la coordinación a las políticas de los Estados miembros. Una vez más, les decíamos que una mayor cantidad de órganos no implica directamente una mejor preparación ante estas catástrofes, afirmando que los países europeos no están adecuadamente preparados. Muchas gracias. Gracias,
Las abejas no esperan que el oso pardo llegue para ellas reaccionar, sino que construyen sus colmenas en lugares altos, alejados del peligro, y hacen todo lo posible para mantener su hogar. No improvisan cuando la amenaza está encima, sino que previenen antes de que el daño sea irreversible. De igual modo, lo hacen los países europeos. Buenos días, mi nombre es Marta y junto con mi equipo nos posicionamos completamente a favor de que los países europeos están perfectamente preparados para responder a una catástrofe natural. Para ello voy a mostrar los diferentes puntos de choque que han sucedido a lo largo de este debate y por qué nuestros argumentos prevalecen sobre los del equipo contrario. Nosotros hemos empezado nuestra introducción hablando sobre las abejas y el oso pardo. Nosotros no subestimamos el cambio climático, todo lo contrario, sabemos que es muy grave y por eso se necesita una gran coordinación. Ustedes nos hablaban de lo que consideraban adecuado y decían que no podía ser un aprobado. Mi compañera les ha mostrado claramente que en estos casos nosotros nos enfrentamos contra algo mucho más grande de lo que ustedes nos quieren plantear y que, por supuesto, estar preparado es un perfecto aprobado, que no lo decimos nosotros, lo dice la ONU, lo dice Cruz Roja y otras muchas organizaciones de gran relevancia. Y que además dicen textualmente que hay que intentar hacerlo lo máximo posible y saber cómo gestionar la situación, que es algo que hemos demostrado. Ustedes hablaron sobre la falta de coordinación y nosotros en la refutación número 1 hemos dicho y hemos hablado de muchos ejemplos, entre ellos el de Rotterdam, que ha sido una medida de adaptación, el sistema MOMO y también cómo en la Unión Europea se han disminuido un 80% las muertes, el marco Sendai de la ONU, que ha hecho que se disminuya un 49% las muertes y que las adaptaciones, tanto locales como regionales, que son de los que ustedes más hablan, han aumentado un 72%. Esto nos quiere decir que estamos perfectamente preparados y coordinados. Pero también podemos hablar del mecanismo de protección civil, en el que hay una perfecta coordinación y mi compañera ya les ha mostrado 2 veces la gráfica, porque en Europa somos los que estamos mejor preparados y esto es lo que estamos debatiendo en este momento, porque en la moción se explica claramente que los países europeos son el entorno en el que estamos debatiendo, valga la redundancia, y hablan ustedes de la falta de independencia, pero en el momento en el que se crea una comisión, en la Comisión Europea una semana, una medida perfectamente establecida para todo esto, estamos demostrando claramente que sí que existe una medida vigente. Además, nosotros, como hemos defendido con la prevención, la actuación y el fortalecimiento, Europa está perfectamente preparada para afrontar una catástrofe climática. Muchas gracias.